Según la Organización Mundial de la Salud, se considera droga a cualquier sustancia, ya sea natural o sintética, que una vez introducida en nuestro organismo puede modificar una o varias funciones. Las drogas son conocidas y utilizadas desde hace muchos siglos. Muchas culturas las empleaban con fines médicos, en rituales religiosos. También se consumen para forzar artificialmente esa capacidad del organismo para hacer frente a esfuerzos superiores y también para afrontar o superar problemas personales o evadir a la realidad. En la actualidad, el problema de la droga está presente en nuestra vida cotidiana. A pesar de que se hayan hecho esfuerzos para erradicar su consumo, son muchas las personas que aún lo siguen consumiendo de forma habitual. Y lo que es alarmante es el número de muertes por consumo de drogas, es muy alto entre jóvenes. Las drogas tienen dos efectos, digamos, ¿no? Toda droga actúa sobre el sistema nervioso y altera el comportamiento. Y puede crear dos tipos de dependencia. Una dependencia física, donde aparecen molestias, trastornos físicos cuando no se la consume. Y también puede causar la dependencia psíquica. ¿Qué quiere decir? Que la persona cree que necesita esa droga para encontrarse bien. Yo voy a hablarles sobre pasta base de cocaína, ¿sí? Bueno, la pasta base de cocaína es un producto de la fase intermedio que se obtiene en el proceso de extracción de la cocaína, la cual se conoce como, en forma de un polvito blanco, que se inhala, ¿sí? Su nombre científico es clorhidrato de cocaína. Bueno, tras la desecación de la hoja de la coca, esa es machacada y se le coloca otros componentes como el querosene, el amoníaco y el ácido sulfúrico. Tras ese proceso se hace una filtración, el cual es procesado y queda como una masa homogénea de color amarillento. Se asemeja esa pasta a cuando colocamos agua en la harina, ¿sí? Para que tengan idea de cómo es la pasta base. La textura es como les terminé de comentar. Bueno, esta droga se fuma en pipas se la coloca junto con la marihuana y se prepara como un cigarrillo convencional, ¿sí? Bueno, el Instituto de Investigación Clemente Estable, conjunto con apoyo de otros fondos nacionales, empezaron una investigación sobre el estudio preclínico. ¿Por qué? Les interesa saber la parte del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, y para eso en 2007, conjunto con otros fondos nacionales, trataron de empezar la investigación. Dicha convocatoria aparecen programas de desarrollo tecnológico, también el programa de alto impacto social y también el fondo sectorial de la salud. Ellos querían saber, tener respuestas sobre algunas preguntas claves, ¿sí? Porque vinculada a esta dependencia, como es el caso de los que son adictos a esta droga, les implica y necesitan saber qué pasa, qué genera esta.
Investigadores del Instituto Clemente Stable también hicieron con un objetivo de reducir algunos mitos existentes con dicha temática. Ahora voy a hablarles sobre los efectos que producen la pasta base de cocaína, los cuales son en el organismo causa severos daños. Es sumamente adictiva, ¿sí? Bueno, ahora voy a comentarles sobre los efectos que ella produce. Bueno, con respecto al organismo, sufre severos trastornos, provoca psicosis y pérdida de contacto con la realidad. ¿Por qué? Porque puede darse durante varios días o semanas si el adicto la fuma con frecuencia, ¿sí? Y también durar semanas o meses. También adelgazan, tienen el tono, quedan pálidos, ¿sí? Bueno. Con respecto a efectos psicológicos, esto es cuando lo están consumiendo pasta base, ¿sí? Puede generar síntomas tales como euforia y disforia, síntomas psicóticos como alucinaciones. También la conducta, ellos quedan más irritados y quedan más impulsivos. También afecta la parte del cerebro, la pasta base de cocaína, ¿sí? Es un efecto adicional que contrae los vasos sanguíneos, sobre todo los más finos, los que llegan al cerebro, ¿sí? A largo plazo, la falta de oxígeno en las neuronas de los consumidores de pasta base pueden llegar a sufrir infartos, tanto cerebrales como cardíacos, ¿sí? Esta droga no tiene un tratamiento específico. Lo que sí se puede utilizar es la UDCA, que es un ácido, ¿sí? Que se utiliza como tratamiento. No todos los adictos a la pasta base aceptan dicho tratamiento, ¿sí? Ante todo, también tenemos que tener claro que ante cualquier tratamiento ellos necesitan tener voluntad propia. Buenas a todos. Bueno, antes que nada vamos a hablar hoy sobre la cocaína, sobre lo que es sus efectos y algunos otros aportes. Bueno, la cocaína, vamos a su origen primero. Surge allá por el siglo XIX. Cabe decir que es elaborado a través de las hojas de la planta de coca. Esa planta de coca es nativa en todo lo que es la zona andina, la parte andina de Bolivia, Perú y Colombia, aunque es una planta silvestre que se puede desarrollar de forma silvestre, ¿sí? Bueno, volviendo al tema del origen, lo primero que se realizó fue extraer lo que son sus beneficios, los beneficios de esa planta de coca, que principalmente es porque, por ejemplo, en los periodos operatorios o quirúrgicos se los usa como anestesias locales. Pero, ¿qué ocurrió? Lo que hicieron fue, a través de procesos químicos, utilizarla como una droga estimulante recreativa. ¿Sí? Si vamos a hablar sobre la forma de esta droga estimulante, ella es blanca, es un polvo blanco cristalizado, ¿sí? Y lo que hacen muchos vendedores acá en América del Sur, en América Latina, es colocarle maicena o talco, ¿sí? Para aumentar el volumen y tener más ganancias, ¿sí? Son muy inteligentes en ese sentido, para tener más ganancias. Bueno, también lo que hacen es agregarles
opioides sintéticos, como por ejemplo las anfetaminas o otros opioides sintéticos, que lo que justamente puede ocurrir es que la persona deja la cocaína más peligrosa al mezclarla con la cocaína, porque la persona no puede saber que tiene ese compuesto químico o esa droga, y la puede hasta puede ser muy peligroso para su salud, hasta llegando a la propia muerte, sí. Bueno, este alcaloide tropano también lo podemos llamar como Eryxotrilum. Ese es el nombre científico de la planta de coca. Y uno de los opioides sintéticos que más se mezcla y más lo utilizan con la cocaína es el fentanilo. ¿Sí? Como bien saben, la cocaína la pueden usar a través de la inhalación, la insuflación o también por la inyección, lo que es la inyección intravenosa de clorhidrato de cocaína. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de la cocaína, siempre comentamos que es una droga muy viciosa y es muy difícil salir de esa droga. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque ella posee un efecto muy grande sobre la zona mesolímbica del cerebro, lo cual provoca que por más que se utilicen por periodos cortos esa droga, que sea difícil de salir, ¿sí? Salir de la droga, salir de ese vicio. Sí, bueno, cuando hablamos de cocaína, ahora también tenemos que hablar que es un estimulante muy poderoso para el sistema nervioso. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Cuando ella lo que hace es inhibir la recaptación de la serotonina, de la norepinefrina o de la dopamina, ¿sí? Las inhibe. Entonces, ¿qué ocurre? Existe una mayor concentración de esos tres neurotransmisores en el cerebro. ¿Sí? Bueno, la cocaína también, lo que puede ocurrir al utilizarla en muchas cantidades, es que atraviese o traspase la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y por lo tanto es muy, muy, muy peligrosa. Bueno, también, como comentábamos hoy, a la que le agregan muchas cosas, como es el talco, o hasta la maicena le agregan, pero hay una sustancia que la deja más tóxica. Por ejemplo, el azúcar lo deja aún más tóxica de lo que es. Bueno, pero también los riesgos que aumentan a las personas que lo consumen, a los consumidores de esta droga recreativa, los riesgos que aumentan es de tener un paro cardíaco súbito, o un infarto en lo que es el miocardio, también en todos los que son los fumadores, de tener problemas pulmonares, hasta llegar a poder tener cáncer de pulmón. Y bueno, y también en lo que es la parte física, la persona que la consume siempre anda con un cansancio elevado, siempre anda como si estuviera muy cansado y sufre de anedonia, es decir, se baja la parte de lo que es el líbido de esa persona, y también la facilidad de sentir placer. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿por qué es tan adictiva y por qué los consumidores siguen consumiendo, además por lo ya comentado de su efecto en la vía mesolímbica del cerebro? Es justamente por las gratificaciones, es decir, se produce un efecto en las gratificaciones en lo que es el cerebro, que las personas se vuelven menos sensibles a las emociones. Por lo tanto, toda persona que por lo general tiene muchos problemas en su vida está muy problemática, o que va a entrar en depresión, la consume justamente para eso, para ser menos sensible a lo que son las emociones, ¿sí? Y todo lo que ya habíamos comentado sobre la inhibición y la reducción de lo que es el placer de forma natural, lo que es la comida o el sexo. Bueno, ahora quiero comentarles algunos datos muy importantes y llamativos que a mí me llamaron mucho la atención sobre la cocaína.
Empezando que en el censo de 2013 salió que se trajeron 419 kilogramos de cocaína de América del Sur. Un dato bastante impresionante, ¿verdad? Pero de forma legal, ¿verdad? Pero en el mercado negro el valor se estima que el promedio del valor de la cocaína comercializada es entre 100 millones y 500 millones de dólares estadounidenses. También una cifra muy, muy impresionante. Bueno, también quería comentarles que la cocaína existen diferentes métodos o formas de prepararla, pero una de las preparaciones más débiles, digamos, es la combinación de la hoja de coca con lo que es la cal, porque ahí se llega a un 0,8% nomás de la cavidad de la cocaína. Pero ¿qué ocurre? Hay muchas personas, por ejemplo, ahora saliendo de lo más débil, lo menos inofensivo, digamos, entre comillas, hay muchas personas que confunden el crack con la cocaína, que eso incluso la llaman a la cocaína de crack, o la llaman de snow o de nieve, ¿sí? La cocaína tiene el clorhidrato de cocaína más el bicarbonato sódico, al secarlas, al solidificarlas, se forma en forma de cristales, ¿sí? Sólidos, lo que es el crack, ¿sí? Pero con esa combinación, con el bicarbonato sódico. Por lo tanto, el crack y cocaína no son lo mismo, aunque se utilice el clorhidrato de cocaína para crear el crack. Sí, bueno, otro dato muy, muy importante es que en Perú se utiliza desde la antigüedad lo que son las plantas de coca, pero la masticaban, es decir, hasta ahora hay gente que la mastica porque, aunque al masticar la hoja de coca es un estimulante leve, pero sus beneficios por ejemplo, para no tener hambre, para combatir el hambre, para suprimir o ser un supresor del apetito, y también para combatir lo que es el hambre o la sed, ¿sí? Pero recién allá en finales del siglo XIX, ya por 1861, recién ahí empiezan a aislar la cocaína de la hoja de coca, ¿sí? Bueno, en 1961, un dato que me gustó mucho, se crea una convención única de estupefacientes para combatir lo que es el consumo y el tráfico de esta droga. Bueno, otro de los datos muy importantes es que, a pesar de que es muy famosa y es nativa de América del Sur, esa planta, la planta de coca, donde más se consume en todo el mundo es primeramente en América del Norte, después en Europa y luego América del Sur, ¿sí? Se estima que hoy en día entre 18 y 22 millones de habitantes consumen la cocaína, ¿sí? Y que el 3% de la población actual del mundo ya ha probado alguna vez la droga, la cocaína, ¿sí? Bueno, yo voy a hablar un poco sobre las drogas sintéticas. Las drogas sintéticas son creadas con productos químicos artificiales en lugar de productos naturales. Estos son creados en laboratorios clandestinos y buscan emular los efectos psicoactivos de los fármacos, por lo que sus ingredientes generalmente son variados y muy desconocidos. Son drogas relativamente nuevas en el mercado, ya que su proceso de sintetización empezó aproximadamente en los años 60. Son muy llamativas, son generalmente en pastillas, algunas también pueden ser líquidas y pueden ser inhaladas. Son muy llamativas, generalmente tienen colores muy atractivos y algunos también son estampados con caricaturas, por ejemplo. Las drogas sintéticas llevan el apodo como droga del amor o droga del club o de la
ya que su consumo y su obtención generalmente, en la mayoría de los casos, es obtenida en los clubes, antros o discotecas. Primero, para entender las drogas sintéticas, tenemos que entender qué son las drogas de diseño. Las drogas de diseño son una versión sintética de una droga ilegal que está ligeramente alterada para evitar su clasificación como ilegal. Son experimentos, los científicos agarran una droga ya existente, lo que hacen es alterarla, ponerle algún otro producto para que esté clasificada como ilegal. Entonces eso permite que los traficantes puedan venderlo, pero que no estén violando la ley. Luego, a medida que los agentes, los federales, están enterados al tanto de esas nuevas drogas, lo que hacen es clasificarlas como ilegal. Y entonces los científicos lo que agarran es que vuelven a alterar esa droga para que sea una droga nueva y no esté reportada como ilegal. Entonces todo el ciclo se vuelve a repetir. Por lo tanto, con la creación, con la modificación de esas drogas, los consumidores de las drogas de diseño no tienen cómo saber qué productos contienen, cómo fueron modificadas, qué impactos pueden tener en la salud, porque siempre resulta en nuevos efectos que la droga anterior, antes de ser sintetizada, no tenía. Entonces eso eh, es muy grave para la salud. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre el LSD, que es una droga semisintética, lo que significa que también está hecho con productos naturales. Nos pareció importante mencionarlo, ya que es una de las drogas más conocidas, más consumidas y es la más potente para cambiar el estado de ánimo. Bueno, el LSD es manufacturado a partir del ácido lisérgico, el cual se encuentra en el cornezuelo, un hongo que se da en el centeno y en otros granos. Se produce en forma de cristales en los laboratorios ilegales, principalmente en Estados Unidos. Luego esos cristales se convierten en líquidos para distribuirlos. Es inodoro, incoloro y tiene un leve sabor amargo. El LSD se vende en la calle en pequeñas tabletas, cápsulas o cuadros de gelatina. A veces se la pone en papel absorbente, se la divide en pequeños cuadros y son decoradas con personajes de caricaturas o con diversos diseños. También ocasionalmente se la vende líquida, pero sin importar en el formato que esté, todas tienen el mismo efecto, todas llevan a una severa desconexión de la realidad. A esa desconexión de la realidad, esa experiencia con el LSD, los consumidores lo llaman viaje. Cuando sale mal, se lo llama mal viaje, que es lo que sucede con más frecuencia. Típicamente, los efectos del LSD, ese viaje, dura aproximadamente unas 12 horas. Algunos de los nombres callejeros para el LSD son ácido, ácido de batería, dragón, Batman, bicho, electrolito, diablos, Disney, dosis, micropunto, papel, secante, soles y tripa. Bueno, como vimos, el LSD es una droga alucinógena. Las drogas alucinógenas, como dice el nombre, causan alucinaciones. En esta los drogadictos ven imágenes, oyen sonidos y tienen sensaciones que parecen muy reales pero que no existen. También los que experimentan estas drogas tienen cambios repentinos e inesperados en el estado de ánimo. Bueno, algunos de los efectos del LSD dependen mucho de quién la consuma, de su personalidad, de la cantidad que consuma y del entorno en cual la consuma. Los primeros efectos del LSD
se dan a partir de los 30 a 90 minutos después de consumido. A menudo las pupilas se dilatan, la temperatura corporal puede subir o bajar, lo que también disminuye o aumenta es la presión sanguínea o el ritmo cardíaco, y también es muy común el sudar o tener escalofríos. Algunos consumidores también experimentan una intensa felicidad, lo que llegan a confundir con la iluminación. Esta droga causa una dependencia que los consumidores quieren volver a consumirla para reexperimentar esa sensación. Otros tienen fuertes pensamientos y sentimientos aterradores, experimentan el miedo a la muerte, demencia y desesperación, lo que es llamado como un mal viaje. Solo que una vez experimentado ese mal viaje, no hay manera de salir, de pararlo. Y este efecto, como dicho anteriormente, dura aproximadamente 12 horas. Entonces ese mal viaje puede durar 12 horas y es confundido como el infierno viviente. También se ve afectada la capacidad de formar un criterio sensato y de ver los peligros más comunes. Un consumidor podría tratar de saltar de una ventana solo para poder ver el suelo más de cerca. También le podría parecer divertido admirar una puesta del sol, pero se encuentra en el medio de la calle sin tener noción del peligro y del tráfico. Entonces, también muchos consumidores experimentan esas retrospectivas o las recurrencias del LSD a menudo después de mucho tiempo de consumido el producto. Los viajes malos y las retrospectivas son solo algunos de los efectos que causa el consumo de LSD. Los consumidores también pueden desarrollar relativamente psicosis de larga duración y también depresión. Los consumidores cada vez consumiendo esta droga, el cuerpo va generando una resistencia, lo que hace que estos tengan que tomar esta droga para ver los efectos cada vez en dosis más grandes. Lo que sucede es que esto agrava y para que sucedan más a menudo los malos viajes, y esto puede que resulte en una psicosis. Algunos de los efectos del LSD son algunos efectos físicos: pupilas dilatadas, la temperatura corporal puede subir o bajar, sudor o escalofríos, piel de gallina, pérdida de apetito, insomnio, boca seca, temblores. Algunos de los efectos mentales son delirios, alucinaciones visuales, una sensación artificial de euforia o certeza, distorsión del sentido del tiempo y de la identidad, distorsión de la percepción de profundidad, disminución de la percepción del tiempo, percepción distorsionada del tamaño y la forma de los objetos, los movimientos, el color, los sonidos, el tacto y la imagen del cuerpo del propio consumidor, pensamientos y sentimientos aterradores e inquietantes, miedo de perder el control, ataques de pánico, escenas retrospectivas o viajes de LSD recurrentes, a menudo imprevistos, muchos después de haber tomado LSD, y grave depresión o psicosis. Bueno, ahora les voy a contar un poco sobre la historia del LSD. El LSD fue sintetizado por primera vez en 1938 en Basilea, Suiza, por Albert Hofmann, un químico que trabajaba para las farmacéuticas Sandoz. Este buscaba un estimulante para la sangre. No se descubrieron sus efectos alucinógenos hasta el año de 1943, cuando Hofmann accidentalmente consumió el LSD. Luego se descubrió que una dosis de aproximadamente 25 microgramos
equivalente a algunos pocos granos de sal, podría originar alucinaciones vívidas. Debido a la similitud con algunas sustancias químicas presentes en el cerebro y sus efectos similares a los de una psicosis, los psiquiatras utilizaron el LSD para realizar experimentos durante las décadas de 1940, 1950 y 1960. Mientras los médicos no encontraron un uso médico para el LSD, las muestras gratuitas repartidas por la farmacéutica Sandoz fueron distribuidas y fueron ampliadas, lo que llevó al uso general de la sustancia. El LSD se popularizó en 1960 por individuos como el psicólogo Timothy Leary, quien alentó a sus estudiantes americanos a que se engancharan, que entrasen en onda y se desconectaran. Esto creó una contracultura basada en el abuso de drogas que se inició en Estados Unidos, luego se extendió hasta Reino Unido y por el resto de Europa. También fue utilizada como un arma química por los militares. En 1951, estas organizaciones realizaron experimentos. Los investigadores estadounidenses vieron que este producto era capaz de causar un estado en grupos enteros de personas, incluyendo contingentes militares, en el que serían indiferentes a su entorno y a las situaciones, afectando a su juicio y capacidad para planear, e incluso creando sensaciones de aprensión, confusión incontrolable y terror. Estados Unidos prohibió la droga oficialmente en 1967 y los experimentos se detuvieron. El uso del LSD se disminuyó en la década de 1980, pero volvió a aumentar en 1990. Desde 1998, los adolescentes más mayores y los jóvenes más adultos usaron el LSD más ampliamente en los clubes de bailes, en fiestas y en las raves nocturnas. Su consumo descendió significativamente en el año 2000. Siguiendo con las drogas sintéticas que estaba hablando Sheila, yo les voy a comentar sobre la metanfetamina. La metanfetamina es un potente psicoestimulante. Es un agente agonista, adrenérgico, sintético. Estructuralmente está relacionado con el alcaloide efedrina y con la hormona adrenalina. Este compuesto líquido es aceitoso a temperatura ambiente e insoluble en agua. El hidrocloruro de metanfetamina se presenta como cristales blancos y estos sí son muy solubles en agua y en etanol. La metanfetamina es un estimulante incluido por la Convención Internacional de los Psicotrópicos en la lista 2. ¿Qué significa esto? Quiere decir que esta droga tiene un alto potencial de adicción y solo es accesible por medio de recetas médicas oficiales y que no se pueden renovar. Es conocido también por su reputación de ser una droga altamente adictiva y dañina, como la anfetamina. Es una droga que incrementa la actividad, reduce el apetito, produce una sensación general de bienestar, excita los receptores neuronales que están vinculados a señales de recompensa y de gratificación, produce euforia, alivia la fatiga y mejora el rendimiento de tareas simples. Esta droga se fabrica en laboratorios clandestinos, usando procedimientos sencillos y reactivos relativamente baratos. Generalmente son de fácil acceso, pero por este motivo, en Estados Unidos, por ejemplo,
se estableció normas legales sobre unas sustancias químicas que pueden servir como precursores o como reactivos en síntesis de esta droga, como por ejemplo la efedrina. Estos factores se combinan para hacer la metanfetamina, y que es una droga de gran circulación y cuyo abuso está muy extendido en Estados Unidos y en varios países de Europa. Los efectos de la metanfetamina pueden durar entre 6 y 12 horas. Los adictos a esta sustancia pueden permanecer despiertos durante varios días. La metanfetamina de cristal y la metanfetamina se pueden inhalar, se pueden fumar e inyectar. Las dosis pequeñas, ellas vienen en pastillas. La metanfetamina de cristal es una forma de metanfetamina que parecen pequeños fragmentos de cristales o pequeñas piedritas relucientes de color blanco azulado. Y en la calle tienen muchos nombres, como por ejemplo hielo, cristal, tina, entre otros, que les va a aparecer en imagen. Esta droga es altamente poderosa, es adictiva, que hace que la persona se estimule y se cause agresividad, violencia, comportamiento psicótico, y muchos de los consumidores manifiestan que dicen que desde que empiezan a usar la primera vez se enganchan y es muy difícil de dejar y de tratar esta adicción. La metanfetamina puede tener efectos y, por ejemplo, los efectos a corto plazo son efectos negativos que pueden incluir trastornos en los hábitos de dormir, puede causar hiperactividad, náuseas, delirios de poder, aumento en la agresividad e irritabilidad. También puede causar disminución del apetito, pérdida de peso. En altas dosis pueden causar la euforia, seguido de una agitación y una pérdida de peso. Otros efectos que pueden causar también es insomnio, confusión, alucinaciones, ansiedad, paranoia. Pueden causar convulsiones que lleven a la muerte también. En cuanto a los efectos a largo plazo, puede darse aumento de ritmo cardíaco y de presión sanguínea, daño en los vasos sanguíneos y del cerebro, puede llevar a paros cardíacos o causar latidos irregulares del corazón, colapso del sistema cardiovascular, la muerte. Esos son algunos de los efectos a largo plazo. También puede hacer que el riñón y el hígado y los pulmones se dañen. Los consumidores pueden sufrir daño cerebral, incluyendo trastornos de memoria, incapacidad de darle mayor comprensión a pensamientos abstractos. Los que se recuperan de esta enfermedad pueden quedarse con secuelas como por ejemplo lagunas en la memoria, cambios de humor repentinos. Otro de los problemas que acarrea el consumo de la metanfetamina es la llamada buca metanfetamínica. ¿Qué es esto? Es el nombre que se le da al deterioro de los dientes, provocado por los largos periodos de sequedad bucal y también por la poca o pobre higiene durante los periodos de consumo intenso de esta droga, porque este consumo viene acompañado de la ingesta de bebidas carbonatadas, altamente endulzadas. También hay una supresión del apetito, también tiene que ver. Entonces, los dependientes de esta droga tienen un deterioro mayor de los dientes, llevando a los usuarios a describir sus dientes como ennegrecidos, podridos o que se están cayendo a pedazos.
Un dato que me pareció interesante es que en cuanto a los niveles fisiológicos, que la metanfetamina está indicada en tratamientos, como por ejemplo la narcolepsia, que es una enfermedad autoinmunitaria que se caracteriza por la presencia excesiva de somnolencia irresistible durante el día. Y otra de los datos interesantes a nivel fisiológico, la indicación en los tratamientos en líneas terapéuticas del trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Estos últimos pueden ser datos interesantes al momento de detectar a algún alumno en clase, que sea un indicador de que ese niño pueda estar consumiendo este tipo de drogas. ¿Cómo prevenir el consumo de drogas en la escuela? Prevención por etapa educativa. El valor educativo de la prevención del consumo de drogas. El principal pilar que se encuentra tras la prevención del consumo de drogas es la educación en valores, dentro de la cual se engloban las acciones pedagógicas destinadas a la promoción de la educación para la salud. Prevención de drogas en las diferentes etapas educativas. El primer aspecto a tener en cuenta a la hora de considerar las acciones educativas destinadas a la prevención del consumo de drogas es escuchar a niños y adolescentes. Solo así se les podrá ayudar a que crezcan y se desarrollen de forma sana y feliz. Educación infantil. Desde los primeros niveles educativos se debe trabajar la autoestima, el desarrollo de un autoconcepto positivo, el conocimiento de uno mismo y de los demás, la empatía, la inteligencia emocional. Educación primaria. A partir de los 6 o 7 años hay que hacer más énfasis en el trabajo de la competencia comunicativa, la capacidad para decir no, las habilidades de interacción social. Educación secundaria obligatoria y bachiller. Desde la adolescencia hay que remarcar el trabajo sobre la capacidad de búsqueda de información, las actitudes críticas, el manejo de las presiones sociales y los estereotipos, la gestión de los problemas, la tolerancia a la frustración, el tratamiento positivo de los conflictos. Consejos educativos generales para docentes. La prevención del consumo de drogas entre la población escolar ha de hacerse de manera transversal al trabajo realizado diariamente en el centro educativo, paralelamente a otras actividades, con acciones docentes como las siguientes: refuerzo positivo de los logros, establecimiento realista de metas, valoración de capacidades académicas y personales, evitación de comparaciones entre alumnos, trabajo de la resolución positiva de conflictos, afrontamiento optimista de los problemas, tolerancia ante el fracaso, fomento de un clima positivo en el aula y el centro.